Era el 12 de octubre de 1982. El pequeño pueblo de Pan Hollow, ubicado entre las colinas onduladas del oeste de Pensilvania, estaba experimentando uno de esos días perfectos de otoño que parecían haber sido pintados directamente de un lienzo de Norman Rockwell. Hojas rojas y doradas caían lentamente de los arces que bordeaban la calle principal, acumulándose en montones en los que los niños locales saltaban después de la escuela. El aire llevaba el inconfundible olor del humo de leña de los primeros fuegos de la temporada, mezclado con el dulce aroma de las manzanas de los huertos cercanos. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre Pan Hollow, la temperatura bajó a 42 grados. La mayoría de las familias se estaban acomodando para cenar. El resplandor azul de los televisores parpadeaba a través de las ventanas de las salas de estar mientras las noticias nacionales informaban sobre la recesión económica en curso y los desafíos de mitad de mandato del presidente Reagan. Man Without Hats, Safety Dance sonaba en WPHL Radio, la estación local que servía como el corazón de los anuncios comunitarios y los resultados del fútbol americano de la escuela secundaria. En las afueras del pueblo estaba Whitlock's Bakery, un pequeño pero próspero establecimiento propiedad de Abner Whitlock, de 47 años, un panadero de tercera generación conocido en 3 condados por sus empanadas de carne y pasteles. El edificio de ladrillo rojo, con su letrero pintado a mano, había sido un punto fijo en Pan Hollow desde 1948. Cuando el padre de Abner regresó de la Segunda Guerra Mundial y convirtió una vieja ferretería en lo que se convertiría en una institución local. La panadería se encontraba en la esquina de Maple Avenue y County Road 16, sus grandes vitrinas mostrando cortezas doradas y dulces cuidadosamente dispuestos que atraían clientes desde tan lejos como Pittsburgh durante los paseos de fin de semana. Antes de que nos adentremos en la historia escalofriante, quiero que sepas que este canal está comprometido con descubrir las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y hacer clic en la campana de notificación. De esa manera, no te perderás nuestras exploraciones semanales de los misterios más aterradores de la historia. Y déjame saber en los comentarios desde qué parte del país estás viendo. Realmente me encanta ver dónde están ubicados nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Patricia Manehen, de 28 años, tenía sueños tan ricos y esperanzadores como la década en la que había crecido. Graduada del colegio comunitario local con un título asociado en educación infantil, Patricia había pasado el verano del 82 haciendo entrevistas para puestos de enseñanza. Recientemente había sido aceptada en el Cuerpo de Paz y se estaba preparando para una asignación de 2 años en Honduras que comenzaría en enero. Las paredes de su habitación aún mostraban pósters de The Beatles y Fleetwood Mac, restos de sus años adolescentes preservados por una madre que había apoyado todas sus ambiciones. Esa noche de martes, Patricia le dijo a su compañera de cuarto Susan Keller que iba a la lavandería a 3 cuadras de su apartamento. El lavado y doblado de monedas en Lincoln Street permanecía abierto hasta las 10 y Patricia quería lavar sus nuevas blusas de algodón antes de guardarlas para su próximo viaje. Susan recordó haber visto a Patricia meter su ropa en una bolsa de lavandería azul descolorida, dejar 4 monedas de 25 centavos en el plato de cerámica junto a la puerta donde guardaban el dinero para la lavandería y meter bajo el brazo el más reciente libro de Stephen King, Different Seasons. «No te quedes despierta esperándome», gritó Patricia sobre el sonido de Phil Collins en The Artanar en su reproductor de casetes portátil. «Podría pasar por la panadería de regreso. Whitlock's tiene esos pasteles de cereza en oferta los martes». Susan asintió, escuchando a medias mientras tecleaba en su máquina de escribir eléctrica Smith Corona, terminando un trabajo final para su clase nocturna en el colegio comunitario.
Recordó que la puerta se cerró a las 7:26, según el reloj despertador digital en la encimera de la cocina. Fue la última vez que alguien vio con vida a Patricia Monahan. El paseo hasta la lavandería debería haber tomado 10 minutos. La ruta era muy transitada y se consideraba segura incluso en la oscuridad temprana del anochecer que caía antes cada día a medida que avanzaba el otoño. Patricia habría pasado por Gino's Pizzería, la farmacia Rexall y la ferretería Turner antes de llegar a la lavandería. Ninguno de los comerciantes recordó haberla visto esa noche, aunque la dependienta de la farmacia recordó el timbre sobre la puerta sonar alrededor de las 7:40. Pero cuando levantó la vista de su copia de People Magazine con la princesa Diana en la portada, nadie había entrado. Lo que ocurrió en esos minutos perdidos atormentaría a Pan Hollow durante décadas. Cuando Patricia no regresó a medianoche, Susan llamó al departamento de policía de Pan Hollow desde su teléfono rotatorio montado en la pared. El oficial Ray Donovan tomó la llamada, pero explicó que los adultos no podían ser reportados como desaparecidos hasta que hubieran pasado 24 horas. Sugirió que Patricia podría haberse encontrado con amigos o haber ido a tomar algo al Panwell Tavern, el bar local que permanecía abierto hasta las 2 de la mañana. Susan sabía que no. Patricia no era de las que cambiaban planes sin llamar, especialmente en una noche entre semana cuando ambas tenían que levantarse temprano para el trabajo. A la mañana siguiente, con la cama de Patricia aún vacía y su bolsa de lavandería nunca habiendo llegado al lavado y doblado, según el encargado nocturno, Susan llamó a la madre de Patricia, Adeline Monahan, una viuda que vivía sola en una pequeña casa tipo rancho al otro lado del pueblo. Juntas regresaron a la estación de policía e insistieron en presentar un informe de persona desaparecida, señalando que el pasaporte de Patricia y los documentos del cuerpo de paz todavía estaban en el cajón de su habitación y su coche, un Ford Pinto bien mantenido, todavía estaba estacionado en su lugar detrás del edificio de apartamentos. Lo que no sabían era que, mientras ellas se sentaban en las sillas desgastadas del departamento de policía de Pan Hollow, llenando formularios en un portapapeles con un bolígrafo encadenado a él, Abner Whitlock estaba abriendo su panadería para el día, deslizando bandejas de empanadas recién hechas en su vitrina. El especial de ese miércoles serían sus queridas empanadas de cosecha campestre, un favorito de temporada que solo hacía en otoño, presentando lo que él afirmaba ser una mezcla especial de ingredientes locales. La búsqueda inicial de Patricia Monahan fue típica de las fuerzas policiales de los pueblos pequeños a principios de los años 80. La fuerza policial de Pan Hollow consistía en el jefe Walter Barnes y 6 oficiales que patrullaban el pueblo de 4,000 habitantes en 3 coches patrulla equipados con radios CB. No había computadoras en la estación, solo archivadores metálicos llenos de reportes escritos a mano y un gran mapa del condado clavado en la pared con tachuelas de colores que marcaban áreas de interés. El oficial Donovan y su compañero Frank Wesnocki volvieron a recorrer la ruta probable de Patricia desde su apartamento hasta la lavandería, tocando puertas y mirando dentro de los callejones. Usaron sus cámaras Polaroid para tomar fotos del área. El olor químico del revelado llenaba el coche patrulla mientras etiquetaban cada imagen con un marcador negro. La descripción de Patricia fue transmitida en la estación de radio local entre canciones de The Police y Michael Jackson, y volantes fotocopiados con su foto del anuario fueron pegados en postes telefónicos y escaparates por todo Pan Hollow. 3 días después de iniciada la búsqueda, Caden Mitchell, de 16 años, estaba recolectando botellas para el dinero del depósito a lo largo del arroyo que corría detrás del distrito comercial cuando notó algo azul atrapado entre las rocas cerca del borde del agua. Era la bolsa de lavandería de Patricia, vacía y parcialmente sumergida. El arroyo corría directamente detrás de varios negocios, incluyendo la panadería Whitlock.
El jefe Barnes organizó inmediatamente una búsqueda del lecho del arroyo y del área circundante. Voluntarios del Departamento de Bomberos Voluntarios de Pan Hollow caminaron por las aguas poco profundas mientras los oficiales peinaban la orilla. Al anochecer, habían recuperado la cartera de Patricia, que contenía su licencia de conducir y $327, una zapatilla blanca de lona, talla 7, y varias páginas de su libro de Stephen King. La tinta estaba borrosa pero aún legible. La falta de herramientas forenses sofisticadas disponibles para el Departamento de Policía de Pan Hollow en 1982 obstaculizó gravemente la investigación. No había cámaras de seguridad en el área. Las pruebas de ADN aún estaban a años de convertirse en una herramienta de investigación estándar. Las pruebas que recolectaron se limitaron a huellas dactilares tomadas usando el método básico de polvo y cinta adhesiva y declaraciones de testigos registradas a mano en cuadernos espirales. Los sospechosos iniciales incluyeron al exnovio de Patricia, Mark Sutton, quien se había mudado a Filadelfia 6 meses antes, pero no pudo presentar una coartada sólida para la noche del 12 de octubre. El gerente nocturno del Panwood Tavern, conocido por hacer insinuaciones no deseadas a las clientas, fue interrogado pero liberado después de que 3 compañeros confirmaran que había estado en el bar toda la noche. También cayó sospecha sobre un vagabundo que había sido visto durmiendo en el gazebo del Memorial Park, pero aparentemente había dejado el pueblo en un autobús Greyhound la mañana después de la desaparición de Patricia. El arroyo detrás del distrito comercial se convirtió en el centro de la investigación. El curso de agua era poco profundo pero de corriente rápida, originándose en las colinas al norte del pueblo y fluyendo hacia el sur hacia el río Allegheny. Pasaba directamente detrás de varios negocios, incluyendo la panadería, la ferretería y una pequeña fábrica textil que fabricaba banderas estadounidenses y estandartes escolares. Las puertas traseras de estos negocios daban a un estrecho callejón de grava que corría paralelo al arroyo, proporcionando acceso para entregas y eliminación de basura. Durante un recorrido por estos negocios, el oficial Donovan habló con Abner Wedlock, quien informó no haber visto nada inusual la noche de la desaparición de Patricia. Whitlock explicó que había estado trabajando hasta tarde preparando masa para la hornada de la mañana siguiente, pero no había salido al callejón ni al área del arroyo. Expresó preocupación por la mujer desaparecida, incluso ofreciendo donar sus pasteles del día anterior a los equipos voluntarios de búsqueda, un gesto que fue aceptado con gratitud. Lo que los oficiales no sabían que debían preguntar era sobre la gran picadora de carne industrial en la parte trasera de Whitlock, una pieza de equipo que su padre había comprado de una carnicería que cerraba en 1963. No cuestionaron la cantidad inusual de suministros de limpieza apilados junto a su fregadero de servicio ni la capa fresca de pintura en el piso de concreto cerca de su puerta trasera. En 1982, antes de la era de las pruebas forenses con luminol y del análisis de ADN, estos detalles pasaron desapercibidos. 2 semanas después de la desaparición de Patricia, sin cuerpo y sin pistas sustanciales, el caso comenzó a enfriarse. El jefe Barnes asignó al oficial Wisnowski para mantener el archivo y dar seguimiento a cualquier nueva información, pero las búsquedas diarias se redujeron y los oficiales regresaron a sus patrullas regulares de infracciones de tráfico y pequeños robos. El periódico local, el Pan Hollow Gazette, movió la historia de la primera página a una pequeña columna en la página 3, luego a nada en absoluto. Para Adeline Monahan, la pesadilla solo había comenzado. Cada mañana, llamaba a la estación de policía desde el teléfono rotatorio verde aguacate montado en la pared de su cocina, pidiendo actualizaciones. Cada noche, se sentaba junto a la ventana de su sala, mirando las luces delanteras pasar por la calle, esperando que una se girara hacia su entrada, trayendo a su hija a casa.
Guardaba la carta de aceptación del cuerpo de paz de Patricia en su bolso, el papel volviéndose suave y gastado por el manejo constante. La organización había mantenido su lugar, entendiendo las circunstancias inusuales, pero para Navidad tuvieron que dar la posición a otro solicitante. La comunidad respondió como los pueblos pequeños a menudo lo hacían en esa era. Los vecinos llevaban cazuelas a la casa de Evelyn y ofrecían condolencias incómodas. La iglesia metodista realizó una vigilia de oración, el estacionamiento lleno de autos hechos en Estados Unidos con los faros encendidos. Los amigos de Patricia del colegio comunitario organizaron un grupo de búsqueda cada domingo después de la iglesia, peinando los bosques y campos alrededor de Pan Hollow sin coordinación ni entrenamiento, solo determinación y esperanza. Mientras tanto, la panadería de Abner Whitlock continuaba prosperando. Sus pasteles de carne Country Harvest se volvieron tan populares ese otoño que tuvo que extender su horario para satisfacer la demanda. Los clientes comentaban sobre el sabor único. Más rico y más complejo que sus ofertas regulares, Whitlock lo atribuía a una mezcla especial de condimentos y a la calidad de los ingredientes locales. Donó pasteles a la cena comunitaria de Acción de Gracias en el gimnasio de la escuela secundaria donde Evelyn Monahan se sentó sola en una mesa cerca de la puerta, picando su comida y mirando la entrada. Para enero de 1983, con el suelo congelado y cubierto de nieve, la investigación activa sobre la desaparición de Patricia Monahan fue oficialmente suspendida. El caso fue considerado frío. El delgado archivo colocado en una caja de cartón y almacenado en el sótano de la estación de policía junto con bolsas de evidencia que contenían sus pertenencias recuperadas. El jefe Barnes dijo al periódico local que el departamento nunca renunciaría a encontrar a Patricia. Pero con recursos limitados y sin nuevas pistas, habían agotado todas las vías disponibles. Lo que no podían saber era que las respuestas que buscaban estaban siendo servidas diariamente en costras doradas y hojaldradas, consumidas por las mismas personas que lamentaban la desaparición de Patricia. Y Abner Whitlock, detrás de su delantal cubierto de harina y su sonrisa amable, ya estaba observando su próxima oportunidad. A medida que las páginas del calendario pasaban de 1983 a 1984, Pan Hollow se ajustó gradualmente a la ausencia de Patricia Monahan. Su apartamento fue alquilado a una pareja joven que esperaba su primer hijo. La posición del cuerpo de paz en Honduras fue ocupada por un graduado de Penn State. El pinto de Patricia fue eventualmente vendido por su madre, que no podía soportar verlo sentado sin uso en su entrada, un recordatorio constante de su pérdida. La investigación sobre la desaparición de Patricia se había enfriado por una razón simple: las limitaciones de la ciencia forense a comienzos de los años 80. No había cámaras de vigilancia para revisar, ni registros de teléfonos celulares para rastrear, ni publicaciones en redes sociales para analizar. La evidencia recolectada del arroyo no había producido nada más allá de huellas dactilares básicas que solo confirmaban lo que ya sabían. Los objetos pertenecían a Patricia. La tecnología necesaria para resolver el caso simplemente no existía aún en el Departamento de Policía Rural de Pensilvania. Mientras MTV se lanzaba con Radio Kill the Radio Star y las computadoras personales comenzaban a aparecer en hogares más adinerados, Evelyn Monahan mantenía sus propios registros analógicos del caso de su hija. Ella mantenía un álbum de recortes detallado de recortes de periódicos, relatos escritos a mano de personas que conocían a Patricia y un registro de cada conversación con las fuerzas del orden. En cada aniversario de la desaparición, colocaba un aviso conmemorativo en el Pan Hollow Gazette. La misma foto escolar de Patricia sonriendo sobre un mensaje que nunca variaba: aún desaparecida, aún amada, aún buscando.
Evelyn hacía viajes regulares a la estación de policía, caminando las 6 cuadras desde su casa en todo tipo de clima, llevando un plato de galletas caseras o un pan de plátano como gesto de buena voluntad. Nunca quiso ser vista como una molestia, incluso cuando presionaba suavemente por actualizaciones. El jefe Barnes y, más tarde, su sucesor, el jefe Peterson, siempre la recibían con simpatía, pero no tenían nada nuevo que ofrecer. Lo que Evelyn no sabía era que también había sido una clienta habitual de la panadería de Whitlock, comprando a menudo sus pasteles de carne para sus cenas solitarias. Inconsciente de la horrenda verdad detrás de su sabor distintivo, Abner siempre le daba un descuento, afirmando que era un precio de apoyo comunitario, mientras secretamente se deleitaba en el conocimiento perverso de que ella estaba consumiendo su espantosa creación. Durante los años de Reagan y hasta la administración Bush, mientras caía el muro de Berlín y comenzaba la Primera Guerra del Golfo, el misterio de Patricia Monahan permaneció exactamente eso, un misterio. Su expediente de caso acumuló polvo junto a otros en el sótano de la estación, ocasionalmente revisado por nuevos oficiales como ejercicio de entrenamiento, pero sin generar nuevos conocimientos. La memoria colectiva del pueblo sobre el evento se desvaneció a medida que los niños crecían y las familias se mudaban, reemplazadas por recién llegados que nunca habían oído hablar de la joven que desapareció camino a la lavandería. Para aquellos que permanecieron y recordaron, la desaparición de Patricia se convirtió en parte del folclore local, una historia de advertencia que los padres contaban a los adolescentes sobre los peligros de caminar solos después del anochecer. Su historia se compartía en fiestas de pijamas y alrededor de fogatas, a menudo adornada con detalles ficticios que la hacían más historia de fantasmas que crimen verdadero. Pocos recordaban a la verdadera Patricia Monahan, la joven ambiciosa con sueños del cuerpo de paz y una colección de carteles de los Beatles. Mientras tanto, Abner Whitlock continuó con su negocio de panadería, convirtiéndose en una especie de celebridad local cuando el Pittsburgh Press presentó su establecimiento en un artículo de 1988 sobre tesoros culinarios de pequeños pueblos. El artículo elogió sus pasteles de carne como aterradoramente deliciosos y como nada que hayas probado antes. Citas que Whitlock había enmarcado y colgado prominentemente en su tienda. La publicidad trajo más clientes de las áreas circundantes y Whitlock expandió su operación, contratando a 2 asistentes y renovando la fachada. Lo que nadie en Panhandle se dio cuenta fue que Patricia no había sido la primera víctima de Whitlock, ni sería la última. Con los años, varias mujeres sin hogar y transeúntes habían desaparecido después de ser vistas en las cercanías de Panhandle, pero sin conexiones locales o nadie que las reportara desaparecidas. Sus ausencias pasaron inadvertidas por las autoridades. Whitlock apuntaba a estas mujeres específicamente, ofreciéndoles comida y refugio en las habitaciones sobre su panadería, luego convirtiéndolas en el ingrediente principal de sus pasteles característicos. Su método era metódico y calculado. Se acercaba a mujeres que parecían desesperadas o necesitadas, a menudo en la estación de autobuses o en el área de descanso de la autopista justo fuera del pueblo. Les ofrecía trabajo limpiando su panadería o ayuda para llegar al siguiente pueblo, estableciéndose como una figura servicial de la comunidad. Una vez que las tenía aisladas en su establecimiento, las drogaba usando sedantes recetados para su supuesta insomnio, luego realizaba su macabro trabajo en el sótano de la panadería, un espacio no incluido en las inspecciones sanitarias gracias a su amistad con el inspector local. La picadora de carne industrial, el gran congelador de arcón y las paredes insonorizadas de su sótano creaban el ambiente perfecto para sus crímenes. Su padre, quien le había enseñado el oficio de panadero,
Había muerto sin saber que el trabajo de renovación que su hijo había emprendido en 1975 había sido diseñado específicamente para facilitar el asesinato. A principios de los años 90, mientras las cintas de casete daban paso a los CD y los alquileres de VHS se convertían en un elemento básico de los viernes por la noche, Whitlock había reclamado al menos 7 víctimas que las autoridades eventualmente confirmarían, aunque se sospechaba que el número real era mucho mayor. Operaba con total impunidad. Su comportamiento amable y su estatus como propietario de un negocio lo colocaban por encima de cualquier sospecha. Cada otoño, creaba sus especiales Country Harvest pies que contenían los restos de las víctimas de ese año, sirviéndolos a la misma comunidad que lamentaba a las desaparecidas. Evelyn Manningen nunca abandonó su búsqueda de respuestas. A medida que entraba en sus 70s, con su salud comenzando a fallar, ella aún mantenía su ritual de visitar la estación de policía el primer lunes de cada mes. Para entonces, ninguno de los oficiales de servicio había sido parte de la investigación original. La conocían solo como la anciana con la hija desaparecida. Su historia, una de muchos casos trágicos en su jurisdicción. En 1997, 15 años después de la desaparición de Patricia, Evelyn tomó una decisión. Usando sus ahorros de toda la vida, contrató a un investigador privado de Pittsburgh llamado Michael Rhee, un exagente del FBI que se especializaba en casos sin resolver. Rhee estaba intrigado por el caso, particularmente por la falta de un cuerpo a pesar de la recuperación de objetos personales en el arroyo. En su experiencia, esto sugería que alguien había eliminado deliberadamente evidencia mientras retenía los restos, un patrón inusual que indicaba planificación y propósito más que oportunidad o pasión. Rhee comenzó revisando el expediente original del caso, ahora almacenado en una sala con control climático en el ampliado departamento de policía de Panhandle, que se había modernizado considerablemente desde 1982. Entrevistó a testigos sobrevivientes, incluyendo a Susan Keller, quien desde entonces se había casado y mudado a Ohio, pero permanecía atormentada por la desaparición de su compañera de cuarto. Caminó por el sendero del arroyo, ahora parcialmente desarrollado con un camino para trotar y alumbrado, intentando comprender la logística del crimen. Su contribución más significativa vino de su examen metódico de otros casos de personas desaparecidas en los condados circundantes, un análisis de patrones que no había sido posible en la era precomputadora de la investigación original. Rhee descubrió que entre 1975 y 1995, 14 mujeres habían desaparecido dentro de un radio de 30 millas de Panhandle. Todas eran o bien transeúntes o marginadas de alguna manera, autostopistas sin hogar o individuos con pocas conexiones comunitarias. Ninguna de estas desapariciones había sido conectada con el caso de Patricia, cada una manejada por jurisdicciones diferentes sin una base de datos central que identificara el patrón. Rhee presentó sus hallazgos al Departamento de Policía de Panhandle en enero de 1998. El jefe Roberts, quien había asumido el cargo 2 años antes, estaba lo suficientemente preocupado como para reabrir el caso de Patricia y establecer un grupo de trabajo con los departamentos vecinos para investigar el patrón de desapariciones. Sin embargo, el avance que necesitaban vendría de una fuente inesperada y de una tecnología emergente que revolucionaría las investigaciones de casos fríos en todo el país. En la primavera de 2001, mientras el nuevo milenio encontraba a América cambiada para siempre por los ataques del 11 de septiembre, el Departamento de Policía de Panhandle recibió una subvención federal para modernizar sus capacidades de procesamiento de evidencia. Parte de esta mejora incluía capacitación en recuperación de ADN de muestras envejecidas y acceso a la creciente base de datos nacional de ADN.
La detective Sarah Collins, quien se había unido a la fuerza en 1993, sugirió aplicar estas nuevas técnicas al caso Mannequin, que se había convertido en una especie de ballena blanca para el departamento. Las bolsas de evidencia originales que contenían los objetos recuperados de Patricia fueron cuidadosamente abiertas en el nuevo laboratorio del departamento. Usando técnicas que no estaban disponibles en 1982, los técnicos tomaron muestras del interior de la zapatilla recuperada de Patricia para análisis de ADN. Encontraron, como se esperaba, el material genético de Patricia basado en las muestras proporcionadas por Evelyn. Pero también descubrieron algo inesperado, diminutas trazas de sangre que no pertenecían a Patricia. Esta muestra de sangre fue procesada y ejecutada a través de la base de datos nacional, pero no se encontró ninguna coincidencia. Sin embargo, la mera existencia de la sangre de otra persona en el zapato de Patricia proporcionó la primera pista nueva en casi 20 años. La detective Collins teorizó que la sangre podría pertenecer al perpetrador, quizás cortado durante una lucha con Patricia o mientras se deshacía de sus objetos en el arroyo. La investigación ganó impulso. Collins solicitó permiso para revisar todos los crímenes violentos no resueltos y los casos de personas desaparecidas en Pine Hollow desde 1975 hasta 2000, buscando cualquier evidencia de sangre similar que pudiera ser comparada con su muestra. También comenzó a investigar los negocios a lo largo del arroyo, enfocándose en aquellos que habían estado en funcionamiento desde 1982. La panadería de Whitlock permanecía en esta lista, aunque Abner Whitlock tenía ahora 60 y tantos años, aún operando el negocio, pero con más ayuda de sus empleados. Collins lo entrevistó como parte de su barrido, encontrándolo cooperativo y aparentemente transparente sobre sus recuerdos de aquel periodo. Mencionó recordar a Patricia como una cliente que ocasionalmente compraba sus pastelillos de cereza, expresando tristeza por su desaparición y el impacto que había tenido en la comunidad. Lo que Collins no podía saber era que su investigación renovada había perturbado profundamente a Whitlock. Por primera vez en décadas, se sintió vulnerable. Comenzó a tomar precauciones, deshaciéndose del congelador que había albergado innumerables víctimas, renovando su sótano para eliminar cualquier rastro de su piso de asesinatos y cesando su caza de nuevas víctimas. Consideró retirarse, tal vez mudarse a otro estado, pero su identidad estaba tan profundamente entrelazada con su panadería y su macabro secreto que no podía imaginar la vida sin ninguno de los dos. El verdadero avance en el caso llegó en 2006, 24 años después de la desaparición de Patricia. Para entonces, Adeline Monahan había fallecido, sin llegar a conocer la verdad sobre el destino de su hija. La propiedad detrás de la panadería Whitlock, que alguna vez había sido un lote vacío que daba al arroyo, había sido comprada por una empresa de desarrollo que planeaba construir un pequeño complejo de oficinas. Durante la excavación, los trabajadores de construcción descubrieron restos humanos enterrados aproximadamente a 6 pies bajo la superficie. El Departamento de Policía de Pine Hollow, ahora equipado con capacidades forenses modernas, aseguró la escena. Los restos esqueléticos fueron cuidadosamente desenterrados, revelando no solo un cuerpo, sino un cementerio improvisado que contenía restos de al menos 5 individuos, todas mujeres, según los exámenes preliminares. Los cuerpos habían sido enterrados en diferentes momentos, algunos mucho más antiguos que otros, lo que sugería un patrón de asesinatos que abarcaba muchos años. La detective Collins, ahora teniente supervisando la división de detectives, conectó de inmediato este hallazgo con su investigación en curso sobre la desaparición de Patricia Monahan. La ubicación del sitio de enterramiento, directamente detrás de la panadería de Whitlock, colocaba a Abner Whitlock en el centro de su investigación.
Se obtuvo una orden de registro tanto para la panadería como para la residencia de Whitlock sobre la tienda. La búsqueda reveló una habitación oculta en el sótano de la panadería, escondida detrás de una pared falsa y accesible a través de una trampilla debajo de un congelador comercial. El espacio había sido recientemente limpiado, pero las pruebas con luminol revelaron evidencia extensa de sangre en las paredes y el suelo a pesar de los esfuerzos de Whitlock por eliminar todos los rastros. En un conducto de ventilación, los oficiales descubrieron una pequeña caja que contenía trofeos de las víctimas, la tarjeta de identificación universitaria de Patricia, un relicario de oro con una foto de una joven y su madre, un boleto de autobús escrito a mano hacia Pittsburgh y varios otros objetos personales que más tarde se conectarían con mujeres desaparecidas. Lo más condenatorio de todo fue que encontraron un diario escondido en una copia hueca de The Joy of Cooking, en el que Whitlock había detallado sus crímenes con la precisión meticulosa de un panadero. Registró fechas, nombres cuando los conocía, y de manera perturbadora, qué lotes de pasteles habían contenido qué víctimas. Patricia Monahan, había anotado, había hecho pasteles otoñales particularmente dulces, un comentario que enfermaría incluso a los investigadores más endurecidos. Abner Whitlock fue arrestado el 17 de abril de 2006, inicialmente acusado de eliminación indebida de restos humanos. Mientras la investigación continuaba, las pruebas de ADN en los huesos recuperados tomaban tiempo. Pero dentro de 6 meses, un conjunto de restos fue identificado positivamente como Patricia Monahan mediante comparación con la muestra de ADN almacenada de Evelyn. Otras víctimas fueron identificadas a través de informes de personas desaparecidas y coincidencias de ADN con familiares que habían pasado décadas preguntándose sobre el destino de sus seres queridos. La investigación reveló todo el horror de los crímenes de Whitlock. Durante más de 30 años, había estado matando mujeres y procesando sus restos en la carne usada en sus famosos pasteles, sirviéndolos a clientes desprevenidos que alababan su sabor único. Los Country Harvest Pies, su especialidad otoñal, habían sido particularmente macabros, conteniendo a las mujeres que había matado durante los meses de verano, preservadas en su congelador hasta la temporada de horneado. El caso atrajo atención nacional, con camionetas de noticias de grandes cadenas estacionadas a lo largo de Main Street y reporteros redactando historias frente a la panadería ahora cerrada. La comunidad de Pan Hollow, que había consumido los pasteles de Whitlock durante generaciones, reaccionó con horror y disgusto colectivo. Muchos residentes reportaron malestar físico al enterarse de lo que habían ingerido sin saberlo, y el hospital local estableció un centro de asesoramiento de crisis para ayudar a las personas a procesar el trauma psicológico. El juicio de Whitlock comenzó en septiembre de 2007. La fiscalía, encabezada por la fiscal del distrito Elena Martínez, presentó evidencia abrumadora, incluyendo el diario, los restos recuperados, evidencia de ADN y el testimonio de expertos forenses que habían analizado el sitio de enterramiento y la habitación oculta. La defensa inicialmente intentó alegar insanidad, pero abandonó esta estrategia cuando la evaluación psiquiátrica determinó que Whitlock había estado plenamente consciente de sus acciones y de su carácter incorrecto. En la sala del tribunal, ahora equipada con pantallas digitales y terminales de computadora, la fiscalía presentó meticulosamente la cronología de los crímenes de Whitlock. Explicaron cómo había dirigido su atención hacia mujeres vulnerables, particularmente aquellas que eran transitorias o desconectadas de la comunidad, sabiendo que sus desapariciones generarían menos atención. Patricia Monahan había sido una excepción, una mujer local con fuertes lazos comunitarios, lo que explicaba por qué su caso había recibido más atención que el de sus otras víctimas.
El juicio duró 6 semanas, con testimonios de antropólogos forenses, expertos en ADN y familiares de las víctimas identificadas. Susan Keller testificó sobre la noche en que Patricia desapareció, con la voz entrecortada mientras recordaba su conversación final. Michael Ree, el investigador privado contratado por Evelyn Monaghan, describió su identificación del patrón de desapariciones que había apuntado hacia un asesino en serie operando en la zona. El 12 de octubre de 2007, exactamente 25 años después de la desaparición de Patricia Monaghan, el jurado emitió su veredicto, culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado, con condenas adicionales por profanación de restos humanos, manipulación de evidencia y fraude relacionado con sus prácticas comerciales. La jueza, Catherine Winters, sentenció a Abner Whitlock a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo de asesinato, con los términos a cumplirse consecutivamente. Durante la audiencia de sentencia, los representantes de cada familia de las víctimas tuvieron la oportunidad de dar declaraciones de impacto. El primo de Patricia, James Monaghan, habló en nombre de la familia, describiendo cómo Evelyn había muerto todavía buscando respuestas sobre su hija, sin saber nunca que había estado consumiendo literalmente sus restos en los pasteles de Whitlock. Una crueldad final que atormentó a toda la familia. Whitlock no mostró remordimiento durante todo el proceso. Cuando se le dio la oportunidad de hablar antes de la sentencia, simplemente declaró que sus pasteles habían hecho famosa a Panhandle y que se consideraba a sí mismo un artista cuyo medio había sido malinterpretado. Esta declaración consolidó la visión de la comunidad de él como un monstruo, en lugar del querido panadero que habían creído conocer. El caso de Abner Whitlock cambió fundamentalmente a Panhandle y su enfoque hacia la aplicación de la ley. El Departamento de Policía estableció una unidad dedicada a casos sin resolver, reconociendo que el paso del tiempo no debería equivaler al abandono de la justicia. Implementaron una base de datos regional para rastrear personas desaparecidas a través de las fronteras del condado, abordando la ceguera jurisdiccional que había permitido a Whitlock operar sin ser detectado durante tanto tiempo. El sitio de la panadería de Whitlock fue finalmente demolido. El terreno fue donado a la ciudad por el horrorizado propietario. En su lugar, se estableció un jardín conmemorativo con 7 bancos de piedra representando a las víctimas identificadas y un espacio abierto reconociendo la probabilidad de víctimas adicionales que permanecen sin nombre. El jardín incluía un pequeño centro educativo que describía el caso y los avances en la ciencia forense que finalmente llevaron a Whitlock ante la justicia. Para las familias de las víctimas, la resolución del caso trajo una mezcla complicada de alivio y renovado dolor. Por fin tenían respuestas, pero esas respuestas eran más horribles de lo que jamás podrían haber imaginado. Se formaron grupos de apoyo entre las familias, creando una comunidad unida por el trauma compartido y la determinación de honrar la memoria de sus seres queridos. La detective Sarah Collins, cuya perseverancia había sido instrumental para resolver el caso, recibió reconocimientos de agencias estatales y federales de aplicación de la ley. Usó su plataforma aumentada para abogar por mejores recursos para la investigación de casos sin resolver a nivel nacional, señalando el caso Whitlock como ejemplo de cómo los avances tecnológicos podían traer justicia incluso décadas después de un crimen. El caso se convirtió en un referente en la educación forense, estudiado por estudiantes de criminología y oficiales en formación como un ejemplo tanto de fallos como de éxitos investigativos. Las limitaciones de la investigación inicial ilustraron los desafíos de la policía en la era predigital, mientras que la resolución eventual demostró el poder de la persistencia, el avance tecnológico y la cooperación interjurisdiccional para los residentes de Panhandle, especialmente aquellos que habían conocido y confiado en Abner Whitlock. El caso dejó cicatrices psicológicas duraderas.
muchos nunca pudieron volver a comer pasteles de carne. Los restaurantes y panaderías locales tuvieron que cambiar su imagen y distanciarse de cualquier asociación con los productos de Whitlock. La identidad de la ciudad, antes parcialmente definida por la famosa panadería, ahora estaba marcada por su conexión con uno de los asesinos en serie más notorios de Pensilvania. Sin embargo, de esta oscuridad surgieron cambios importantes. El Departamento de Policía de Panhandle se convirtió en un modelo para la aplicación de la ley en pequeños pueblos, con oficiales capacitados en las últimas técnicas y tecnologías investigativas. El jardín conmemorativo sirvió tanto como un lugar de reflexión como un recordatorio de la importancia de la vigilancia comunitaria. El centro educativo organizaba seminarios anuales sobre seguridad personal y concienciación sobre personas desaparecidas, a los que asistían tanto residentes como visitantes. En 2012, 30 años después de la desaparición de Patricia Monahan, un equipo de filmación documental visitó Panhandle para producir un retrospectivo sobre el caso. Entrevistaron a Susan Keller, ahora de regreso en Panhandle después de que sus hijos hubieran crecido, a McElroy, el investigador privado que había identificado el patrón de desapariciones, y a la teniente Sarah Collins, todavía en servicio en el departamento de policía. Visitaron el jardín conmemorativo, ahora maduro, con árboles en flor y jardines perennes. Un espacio pacífico reclamado del horror. El documental, titulado El secreto del panadero, se estrenó en el centro comunitario de Panhandle ante una audiencia llena de residentes, familiares de las víctimas y funcionarios de la policía. Relataba no solo los crímenes y su eventual resolución, sino también el impacto en una pequeña comunidad y los cambios que habían resultado de confrontar este oscuro capítulo de su historia compartida. Al concluir la película, la audiencia permaneció en un silencio contemplativo antes de levantarse para una ovación de pie. Los aplausos no eran para el cineasta, sino para la persistencia de aquellos que nunca dejaron de buscar la verdad, y para la comunidad que había encontrado la manera de seguir adelante mientras honraba a los que se habían perdido. El caso de Abner Whitlock y sus horribles pasteles sigue siendo uno de los capítulos más perturbadores en la historia del crimen en Pensilvania. Se erige como un testimonio de la evolución de la ciencia forense y la importancia de las investigaciones de casos sin resolver. Para las familias de sus víctimas, la justicia llegó décadas demasiado tarde. Pero llegó de todos modos, demostrando que el paso del tiempo no borra la posibilidad de resolución. Hoy, el jardín conmemorativo en Panhandle continúa floreciendo cada primavera, un recordatorio vivo de que incluso los secretos más oscuros eventualmente salen a la luz. Los bancos de piedra llevan los nombres de las víctimas identificadas, con Patricia Monahan en el centro, rodeada de flores perennes que vuelven año tras año. Un símbolo de memoria perdurable y del compromiso de la comunidad de nunca olvidar. Para los investigadores que trabajan en casos sin resolver en todo el país, la historia de Abner Whitlock sirve tanto de inspiración como de advertencia. Un recordatorio de que los depredadores más monstruosos a menudo se ocultan detrás de las fachadas más ordinarias. Y que la justicia, aunque a veces se retrase, nunca debe abandonarse. A medida que la tecnología continúa avanzando, más familias encuentran respuestas a preguntas de larga data. Más víctimas reciben reconocimiento y recuerdo, y más casos antes considerados irresolubles encuentran su camino hacia la resolución. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre un caso sin resolver, sin importar cuán antiguo sea, por favor contacte a su agencia local de aplicación de la ley. Como demostró el caso Whitlock, nunca es demasiado tarde para que se haga justicia.